programa de la mano. Nuevamente te damos las gracias por estar aquí viéndonos, escuchándonos. Te recordamos que estamos en YouTube como María Moreno Génesis. Ahí puedes encontrarnos y ahí puedes seguir valga la redundancia, el seguimiento de estos programas. Están muy interesantes. Tratamos de que sean atractivos para ti. Espero que este día tú nos acompañes y si te gusta, compártenos. Te recordamos, el programa de la mano, su único objetivo es llevar el evangelio a todas las naciones. Pero tú también puedes ser parte de ese objetivo. Cuando tú nos compartes, otras personas están siendo alcanzadas a través de ti. Por eso agradecemos mucho cuando tú nos ves y nos compartes, nos das tus comentarios. Muchas gracias por los que comentan. Gracias, de verdad. Bendecimos sus vidas. Ok, pues hoy vamos a empezar otro nuevo programa. Está muy bonito. Vienen historias muy bonitas de ahora en adelante. El día de hoy ya vamos a empezar a ver la última parte del Génesis, que viene siendo la vida de José. Ya hoy vamos a empezar a adentrarnos a la vida de José y de aquí hasta el capítulo 50 la Biblia habla de José. Ok, pues vamos a empezar, como ya dijimos. La semana pasada estuvimos hablando de ese tan añorado reencuentro entre Jacob y Esaú. Pasaron 20 años, recordemos que estos hermanos se vuelven a encontrar y pues fue en paz, gracias a Dios. Ok, también vimos un capítulo muy triste la semana pasada que fue de la venganza de Dina. Vimos que una de las hijas de Jacob fue abusada y sus dos hermanos tomaron venganza al grado de matar a todo un pueblo. El hermano mayor era Rubén y Rubén era el primogénito de Jacob. Se supone que del primogénito debía de salir la línea de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que a causa de este pecado y de otro pecado igual muy grande de Rubén, que definitivamente el Señor no podía permitir que el Señor Jesucristo viniera por esa línea, entonces el Señor viene por la línea de la tribu de Judá. Ok, más adelante vamos a ver eso, pero pues yo te lo adelanto. Hoy, el día de hoy, vamos a estar terminando el capítulo 35. Dice la palabra, aquí vamos a hablar de los hijos de Jacob. Dice, aconteció que cuando Jacob moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Aquí ya vemos el cambio de nombre, ya vamos a ir perdiendo a Jacob. Ya no vamos a oír Jacob, sino que vamos a empezar a oír Israel. Ya habíamos hablado de esto la clase pasada. ¿Y qué pasa aquí? Vemos que Rubén nuevamente ese hijo primogénito, ese hijo que debía de dar un ejemplo a sus hermanos, por segunda vez comete un error muy grande. El primero fue asesinato, como ya dijimos, y robar. Y ahora está acostándose con la esposa de su padre. Imagínense, una de las mujeres, esta Bilha, recuerdan que era la sirvienta que Raquel se había traído y que Raquel no había podido tener hijos, le da a Bilha a Jacob para que tuviera hijos. Es esta Bilha con la que ahora Rubén, el hijo mayor, tiene relaciones. Definitivamente con esto, si ya estaba destituido con su primera acción, con definitivamente termina por cancelada su primogenitura, ya no puede ser más el primogénito. Vamos a ver cómo en esta línea, en esta familia, el primogénito va a ser José. Ok, vamos a parar un segundito hasta aquí. Vamos a ver que ya avanzamos, como dijimos, ya vamos al capítulo 35 de Génesis o Bereshit, es el primer libro de la Biblia. Entonces vamos a ver que Dios ha dado una promesa a Abraham. Abraham la pasó a su hijo Isaac, Isaac la pasó a su hijo Jacob, que luego ya vimos que se le cambió
el nombre a Israel, Jacob se la va a pasar, ahora vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver a José. A José, ¿por qué? Porque ya vimos todas las cosas tremendas que hizo este muchacho Rubén, que era el primogénito. Pero vamos a ver que no solo fue Rubén, vamos a ver que Jacob, por estar afanado en Padán Aram, por estar afanado haciendo dinero, juntando su ganado y cuidando que su suegro Labán no le robara, él descuidó la educación de sus hijos. Él dejó la educación, vamos a decir, espiritual a manos de sus mujeres. Y vemos que hasta la muerte Raquel fue idólatra. Entonces estos muchachos habrán crecido sin conocer realmente al Dios de su padre. Entonces estos muchachos todos eran problemáticos, con excepción de José y Benjamín, que todavía era un bebé. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a desarrollar cosas por la forma de ser de estos jóvenes que no recibieron una buena educación en su momento. Ok, aquí dice la palabra, después de esta historia que hemos leído de Rubén, como que se para ahí la historia y ahora nos habla de la muerte de Isaac. Dice, después vino Jacobo a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Araba, que es Hebrón, donde nacieron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Recuerdan, ya habíamos hablado de lo que significa ser, que fue recogido y unido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Acá nuevamente volvemos a ver que a la muerte del padre, los hijos estaban pues en una comunión, estaban juntos. Ok, aquí se termina el capítulo 35. El día de hoy ya vamos a entrar capítulo 36, ya vamos más para el fin y vamos a hablar de los descendientes de Esaú. Como siempre hemos dicho, en la Biblia hay dos líneas, la línea buena, la línea mala, y por lo general la Biblia, ya dijimos, trata la línea mala primero, solo para darnos un conocimiento, una base, y la hace a un lado y se queda allá y seguimos tratando la línea buena. En este caso, la línea mala van a ser los descendientes de Esaú. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aunque Esaú era originalmente el primogénito, Dios no se equivoca cuando le da la primogenitura a Jacob, porque vamos a ver que el corazón de Esaú era un corazón malo. Con el tiempo este pueblo se vuelve un enemigo del pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados, y Esaú habitó en el monte de Seir. Dice, Esaú es Edom. Ese monte de Seir viene siendo lo que el día de hoy es la ciudad de Petra. No sé si ustedes han escuchado, Petra es una de las maravillas del mundo, es un lugar hermoso, si tú puedes ahí buscarlo en YouTube, es un lugar hermosísimo. Petra es una ciudad que está en lo alto y está todo tallado en piedra roja. Recordemos que Saúl también se le llamaba Edom, que significa rojo, porque se piensa que él era pelirrojo. Entonces ese era su lugar de él. Más adelante vamos a ver que Esaú funda un pueblo que se son los edomitas. Y estos edomitas más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de su cautividad en Egipto, este pueblo no le permite el paso a Israel.
Por eso Dios lo maldice Dios y también lo extermina. ¿Por qué? Porque eran parientes y se negó a darle el paso al pueblo de Israel. Ok, entonces básicamente todo lo que es el capítulo 36 está toda la genealogía, toda la descendencia de Saúl. Es bastantito, no podemos detenernos a leerlo porque pues no tiene caso, ya hablamos de la línea mala. Entonces, si a ti te interesa, como siempre te he dicho, termina tú de leer el capítulo 36, son puros nombres, descendencias, pero como no viene de ahí la línea del Señor Jesucristo, no vamos a perder más tiempo con eso. Vamos a entrar ya de lleno hoy al capítulo 37. Dice el capítulo 37 que José es vendido por sus hermanos. Como ya habíamos hablado, estos muchachos son terribles, matan y hacen cosas que de verdad no se pueden creer, porque vimos que Rubén mató por venganza, pero ahora vamos a ver cómo los hermanos, todos los otros 10 hermanos, hacen empiezan a hacer algo para matar a José. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Dice la palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ya vimos que esa tierra era Hebrón. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez. Ok, vamos a parar aquí un momentito. Aquí nos está hablando la palabra de la mala fama, de que estos muchachos eran unos problemáticos. Aquí más adelante la palabra dice que llevaron sus rebaños a Siquem. ¿Se acuerdan del pueblo donde ellos habían matado al que violó a Dina? Bueno, hasta allá se calcula que son unos 130 kilómetros. Estos muchachos habían alejado sus rebaños. ¿Por qué? Porque ellos eran problemáticos, tenían mala fama y ellos no querían que su mala fama llegara a los oídos de su padre. Pero aquí su padre, dice la palabra, que José les dice, antes de esto vamos a ver aquí, vamos a terminar este pedacito. Y dice la palabra que Jacob le hizo a José una túnica de diversos colores. Era ahí la raíz que empezó el problema. Jacob manda hacer una túnica a José de colores. El problema fue que en la antigüedad las túnicas eran unos telones que solo se les hacía un hueco y se lo metían. No traían mangas. Esta túnica de José traía mangas. En realidad eso fue el problema, porque en realidad solo las personas que tenían túnicas con mangas eran porque tenían un rango especial. Imagínense eso, cómo fue para los hermanos. Si ya de por sí, desde que José nació, dice la palabra que Jacob hizo diferencia, porque la palabra siempre especifica que Jacob amó a José más que a los otros. Entonces ellos ya de por sí traían arraigado, crecieron con ese rencor hacia José. Entonces vamos a ver que dice, José empezó a tener sueños. ¿Sí? En la palabra José se le va a conocer como José el soñador, así lo conocemos muchos como José el soñador. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera usaba a José, le daba sueños para interpretar y eso lo llevó a lugares muy altos. Y José pues contaba estos sueños a sus hermanos, a su papá. Su mismo papá como que se sentía molesto cuando el sueño decía que él tenía en algún tiempo que inclinarse ante José y pues según esta costumbre era imposible. Aquí son los hijos quienes se postran ante los padres y aquí venía a ser
lo contrario. Entonces los hermanos no soportaban esa parte de José, porque José, obviamente él sabía que no lo querían y no se callaba lo que Dios le daba. Es que a veces cuando Dios te da, ves que te empieza a dar un sueño, una revelación, te empieza a mostrar más de la palabra, como que te emociona si quieres compartirlo, como yo estoy haciendo en este momento, y mucha gente no le gusta, a mucha gente le molesta ver que hay una prosperidad, que algo está pasando en ti, que realmente el Señor es quien te está dando esa sabiduría e incomodas. Eso pasaba con José y con sus hermanos. José incomodaba a sus hermanos, aunado a los celos que le tenían. Aquí más adelante vamos a ver que Jacob manda a José y le dice: ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahí vamos a ver que son 130 kilómetros, no es muy poquito. Estás hablando que él lo hacía caminando. Dice, y José llega a este lugar, a Siquem, y no encuentra a sus hermanos. Y los empieza a buscar y resulta que los hermanos no estaban haciendo lo que tenían que hacer. No estaban apacentando las ovejas. Entonces dice que un hombre le dice que estaban en Dotán. Y va José y los encuentra en Dotán, pero antes ellos ven venir a José. Al momento que ellos ven venir a Jesús, dice: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Se fijan? Fíjense qué tremendo. No sé, es malo matar a cualquiera, pero pienso que es más malo planear matar a tu propia sangre. Es lo que estos muchachos, imagínense qué tan ciegos, qué tanto dolor, qué tanta maldad había en el corazón de estas personas. Entonces vemos que Rubén intercede por José y dice: oyó esto Rubén y lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les digo: Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Aquí vemos que Rubén ya había pasado por la experiencia de asesinar a alguien. Yo pienso que Rubén en algún momento tuvo que haber tenido un sentimiento de culpa, un sentimiento de arrepentimiento por todos los errores que él había tenido, porque aquí vemos que recobra un poco la conciencia y le dice a sus hermanos que no derramen sangre. Y más adelante dice, aquí abajito leímos que decía: por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Aquí como que Rubén dijo: ok, que lo echen, pero dice la palabra que más adelante él vuelve con la intención de recuperar a José, sacarlo de esa cisterna y regresarlo a su padre. Pero dice como que en algún momento él se va, a lo mejor sí, a ver los rebaños, y se quedan los otros 9 hermanos. Y los hermanos, cuando ven que no tenía agua esta cisterna y que José no se iba a morir ahogado, entonces agarran y dice que se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, el otro hermano le dice: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aquí también vemos que Judá, gracias a Dios, no permite el Señor que Judá manche sus manos con la muerte de José. También Judá intercede para que no maten a José, y les da la idea a sus hermanos: vendámosle a los ismaelitas para que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y entonces sus hermanos aceptaron mejor venderle a esta caravana. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después
Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Acuérdense, pues ya hablamos de esto. Y dice que volvió a sus hermanos y le dijo, ¿dónde está el joven? No aparece, ¿y dónde iré yo? Entonces, dice la palabra, en esta versión de la Biblia, no nos dice si a Rubén le dijeron lo que habían hecho con José, pero hay una nueva, hay otra Biblia, otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que ya les dije de esta traducción, me encanta porque nos plantea el mismo concepto, pero como nos amplía un poquito más. Allá sí dice que Rubén supo que su hermano había sido, a Rubén se le ocultó que a su hermano a dónde se habían llevado a su hermano. Entonces, aquí vamos a ver un poquito, vamos a retroceder un poquito, quiero aclarar un punto. Aquí vamos a ver que la palabra en el versículo 27 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas. Y más adelante, en el 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellas a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron. Dice ismaelitas y madianitas. Ok, acuérdense que los ismaelitas son los hijos de Abraham con Agar. Agar tuvo a Ismael y lo que hizo Abraham, ¿se acuerdan? Que le dio pan y agua y lo mandó al oriente. De ahí son los pueblos árabes. Y ok, más adelante vimos que cuando muere la esposa de Abraham, Abraham toma otra mujer que se llama Cetura. Y de Cetura tuvo a Madián y a otros. Y a estos dice la palabra que Abraham les dio dones o regalos y también los mandó al oriente. También los mandó al mismo lugar donde estaba Agar con Ismael. Entonces, aquí la palabra nos muestra que eran como que pequeñas tribus porque Ismael fue hijo único de Agar. Entonces, los otros hijos de Cetura como que ellos sí crecieron y convivieron. Entonces, para poder cruzar el desierto, que eran lugares muy peligrosos, entonces ellos se juntaban como tribus, se juntaban para poder atravesar el desierto y poder ir a otros lugares a hacer el comercio que ellos hacían. Entonces, por eso vemos que habla de ismaelitas y madianitas. Es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia, no solo leerla de corrido, sino ir escudriñando palabras, lo que nos vaya quedando la duda, busquémoslo. Esa es la importancia de la Biblia, porque es de allá de donde vamos a comprender mucho más. También vemos la importancia de la genealogía. Ahí sabemos quién es hijo de quién y cómo se iban llamando. Ok, prosigamos. Dice la palabra entonces que mataron un cabrito, los hermanos, le tiñeron la túnica con la sangre y mandaron a su padre esta túnica y le dijeron que una bestia, lo más probable, había matado y deshecho a José. Jacob, cuando le mostraron esta vestimenta de José, dice que no tuvo él un consuelo. Aquí dice la palabra que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. El Seol, recordemos que era el lugar donde iban los muertos, que también se le llamaba el seno de Abraham. Acuérdense que también ya hablamos de eso en otros capítulos. Aquí la palabra nos está diciendo que Jacob se quería morir del dolor que estaba sintiendo. Y entonces, pues, un poquito a lo último vamos a hablar sobre este sentimiento. Y dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. Ok, ahora ya vamos a entrar al capítulo 38. Vamos a ver otra historia muy triste sobre Judá y Tamar. Un hijo más, Judá, un hijo de Jacob, que también actúa mal.
ahora vamos a ver. Okay. En este capítulo 38 es un capítulo muy raro, feo, y dices, ¿por qué está en la Biblia? Este capítulo está en la Biblia, ¿por qué? Porque de ahí hay una descendencia, van a salir dos personas que van a estar en la genealogía del Señor Jesucristo. Por eso tenía que ponerse esta historia, por eso está esta historia, porque nos muestra de dónde van a salir estas personas. Ya vimos que en la Biblia es muy importante la genealogía, porque de ahí podemos ir viendo de dónde viene cada línea. Entonces por eso es, y también este capítulo está, porque a partir por este capítulo, este fue como que un capítulo muy fuerte para Dios de decir, ya basta con el pecado de esta gente, ya basta con la idolatría de esta gente. Entonces el Señor necesitaba sacar ya a la familia de Jacob para que ya no se siguiera contaminando. El Señor ya necesitaba sacar a la familia de Jacob, llevarla a un lugar donde la iba a procesar. Ese lugar es Egipto. Entonces Dios ya empezó a preparar el camino para que toda esta familia salga de la tierra de Canaán y se vaya a Egipto. Okay. Vamos a leer entonces la historia de Judá y Tamar. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Vemos que estos muchachos siguen tomando esposas de los cananeos, cuando es la primera prohibición que Dios les ha dado. Recordemos que desde Abraham evitó que sus descendencias tuvieran que ver con mujeres cananitas. Y vemos que nuevamente este muchacho Judá también va y busca esposa cananea. Dice la palabra que ella concibió y dio a luz un hijo y llamó por nombre Consiguió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Unam. Y volvió a conseguir y dio a luz un tercer hijo que llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, para Ok, entonces el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Aquí vamos a ver que este muchacho nuevamente sigue siendo gente mala. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Unam, al segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Antes, en esta cultura, había una costumbre de que si el hermano moría, el hermano tenía la obligación de casarse con la viuda. Si ya no habían más hermanos, el pariente más cercano podía redimirla o pedirla. Pero en este caso habían dos hermanos más. Entonces el Judá, el papá, le dice al segundo hijo, haz descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onam que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Él se negó a dar la descendencia a su hermano, como debía de ser, como era la costumbre. Entonces dice la palabra que él se vertía fuera de la mujer para que la mujer no tuviera descendencia, porque no iba a ser descendencia de él. Entonces era como una rebelión hacia lo que Dios había puesto. Entonces también Dios le quita la vida. Y Judá dijo a Tamar, a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera también él como sus hermanos. Aquí vemos que Judá tiene miedo de darle su tercer hijo,
porque muere el primero, muere el segundo, y dijo, también mi tercer hijo va a morir. Entonces toma de pretexto que Sela es chico y manda a Tamar a casa de sus padres. Le dice, vete y cuando crezca, pues él se casará contigo. Pero dice, pasaron muchos días, por no decir muchos años, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Entonces Judá queda viudo. Dice, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, y él y su amigo Hira, el adulamita. Y dice que iba con su amigo, desde el principio que vimos, que era su amigo Hira, iba con él. Entonces dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Vamos a ver aquí cómo Tamara hace todo un show para... Tamara se da cuenta que su suegro la había engañado. Aquí Tamar ya se da cuenta que su suegro no le quiere dar al hijo más chico porque tiene miedo. Entonces ella monta todo un teatro para atrapar a su suegro, porque ella dice, él me está jugando mal, pues yo también voy a jugar mal. Ahí nos damos cuenta de la maldad de las mujeres cananeas. Ahí nos damos cuenta cómo ellas también eran maliciosas y tramaban cosas malas. Entonces dice, ella se quitó sus vestidos de su viudez y se cubrió un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tinat, donde se veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí dice que ella se puso en un camino donde ella vio a Sela y vio que Sela ya era un joven que se podía casar con ella, pero que se le había negado. Y dice que la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. También era una costumbre que las rameras, las mujeres que estaban sentadas a la entrada cubiertas, eran rameras y los hombres le pagaban por acostarse con ellos. Dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él le respondió, yo te enviaré de ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Entonces Judá le pregunta, ¿qué prenda tú quieres? Ella le dice, dame tu sello, tu cordón y tu báculo. Fíjense, qué tremendo. El sello, el cordón y el báculo eran parte del sacerdocio de Judá. Eran prendas muy importantes de Judá. Y como Judá, por un momento de placer, entrega ese sacerdocio. Dice entonces, y él se los dio, y ella se llegó a ella, y ella concibió de él. Dice, luego se levantó y se fue. Dice la palabra, está un poquito largo, quiero adelantar, dice la palabra que este Judá manda el cabrito con su amigo Hira, lo manda como el pago y para él poder agarrar sus 3 prendas. Pero este amigo dice que va a esta ciudad y empieza a buscar a la mujer y no la encuentra. Pregunta por la ramera que estaba en la puerta y le dicen en ese lugar, aquí nunca ha habido ramera. Aquí no sé quién es, pero aquí nunca ha habido. Entonces el amigo regresa, le dice a Judá que no la encontró y dice a Judá, bueno, pues que se quede con mis cosas. Ok, pasan 3 meses y se le dice la palabra que se le da aviso a Judá que su nuera ha fornicado y que está embarazada. Entonces Judá dice que la saquen y que la quemen. ¿Se fijan? Como él había cometido un pecado por irse a acostar con una ramera, él tenía la oportunidad de volverse a casar, de tomar otra mujer, a lo mejor, bueno, dice la palabra que tenía otras mujeres. ¿Por qué ir a buscar una ramera? Eso pasa igual en los tiempos modernos. ¿Por qué buscar algo cuando tú ya tienes tu esposa en tu casa? ¿Por qué manchar tu nombre? ¿Por qué manchar tu hombría? Entonces, muchos hombres entregan, como ya dijimos, su mayordomía por una debilidad. Entonces, este es el caso de Judá, que él inmediatamente juzga a Tamar.
Pero ella dice, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuando no le he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí gemelos en su seno. Aquí vamos a ver que entonces cuando él se ve desconocido, entonces dice que Tamar es más justa que él. Yo pienso que los dos eran iguales porque los dos actuaron con ventaja. Ok, aquí dice la palabra que en su seno había gemelos. Nuevamente vamos a ver la historia de unos gemelos. Ya vimos que aquí ya había un gen de gemelos. Nuevamente vuelve a ver el gen de los gemelos. Dice, sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Uno de los gemelos saca primero la mano, y la partera le pone un hilito rojo para distinguirlo, que él era el primogénito. Era muy importante, como ya dijimos, en esos tiempos, quién iba a ser el primogénito, en quién iba a recaer la bendición. Pero, ¿qué pasa? Este vuelve a meter la mano y entonces sale el otro primero y después sale el que traía el cordón. Entonces dice la palabra, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa brecha o el que abre el camino. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vamos a ver, como ya dijimos, que esta historia, por estos dos nombres de Fares y Sara, los vamos a ver en la genealogía más adelante del Señor Jesucristo. Es por eso que está esta historia en la Biblia. El día de hoy, aquí ya terminamos el capítulo 38. Vamos a parar hasta aquí, porque ya nos falta poco. Ahora, a partir ya de la otra semana, ya entramos de lleno ya a la vida de José, como ya dijimos. Nuevamente, vamos a hablar qué hemos aprendido espiritualmente este día. Este día hemos visto que, como ya dijimos, Jacob descuidó la educación de sus hijos, sobre todo la educación espiritual. Muchas veces, padres, estamos afanados en el trabajo, en darles una mejor vida a nuestros hijos, pero estamos descuidando lo más importante, que es el corazón de nuestros hijos. No descuidemos eso. Sí es importante, yo entiendo que hay que trabajar la provisión, pero siempre hay que buscar el momento para enseñarle valores, sobre todo el amor y el temor de Dios a nuestros hijos. Aquí Jacob descuidó demasiado el lado espiritual de sus hijos, porque vemos que los chamacos eran cero espirituales, eran totalmente carnales, eran como los puros cananeos. Ok, ese es un punto. Después vamos a ver también que Jacob comete el error de distinguir a un hijo, que él no podía ver que ese amor estaba dañando a José. ¿Por qué? Porque permitió que sus otros 10 hijos cargaran un pecado tan tremendo al grado de matarlo por envidia. Yo pienso que nuestros hijos deben de recibir el mismo amor, todos nuestros hijos. El darle esa túnica a José fue como darle una herencia en vida, que muchas veces cometemos ese error de hablar primero a quién vamos a heredarle tal cosa, o por quién va a ser una propiedad o dinero o una cuenta. Eso es muy malo, porque el corazón de los otros hijos se duele, porque ellos también son hijos y tienen el mismo derecho
Ahora, si tú, padre, piensas hacer eso el día que tú te mueras, escribe un testamento y que se descubra el día que tú mueras. Porque permíteme decirte que en vida vas a crear un conflicto entre tu familia. Y no es justo porque todos, repito, todos son hijos y tienen el mismo derecho. Otro punto de Jacob es que cuando le dicen que José ha muerto, le mienten porque no muere. Él dice que la palabra dice que José se quiso morir, que José ya no tuvo más esperanza en la vida, porque su hijo amado, el cual representaba a Raquel, había muerto. Déjame decirte que cuando alguien se nos muere, sí es cierto, es un dolor desgarrante, que a veces sentimos que es imposible soportar ese dolor. Pero déjame decirte que allá es donde debe de surtir nuestra fe. Allá es donde debemos de empezar a caminar con fe. Ya hablamos de la muerte y ya hablamos que la muerte es un proceso, la muerte no es un castigo. Sí es cierto que es el paso más doloroso del ser humano, sobre todo para los que se quedan. Pero debemos de pensar que más que nuestra pérdida, ¿qué es lo que ese ser ha ganado con ese paso? Si ese ser que descansó antes que nosotros vivió conforme al corazón de Dios, déjame decirte que si pudiera volver te diría, déjame, realmente ahora soy feliz, porque no hay felicidad más grande que estar ante la presencia de nuestro Señor. Nuevamente yo te exhorto a que el día de hoy tú hagas un cambio a tu vida si no estás caminando conforme al corazón de Dios, para que el día que Dios te llame a su partida, realmente tú te vayas al paraíso con nuestro Señor. Recapacitemos todos estos puntos que hemos estado viendo en la Biblia. Nuevamente te digo, lee tu Biblia. Agárrate, si estás pasando por una situación difícil, económica, emocional, yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, agárrate de esta palabra. De verdad, cada vez que tú la lees, cada vez que tú vienes al Señor, cada vez que tú escuchas alabanzas, algo que te habla del Señor, algo que alimente tu corazón, tú sales nutrida, sales con nueva visión, con nuevas ganas de seguir adelante y no como Jacob de quererte morir. El Señor le había entregado demasiado a Jacob, incluso le había dado 2 hijos varones más todas las niñas y por uno se quería morir. Es pecado cuando decimos que alguien se nos muere, que nos queremos morir porque alguien se nos murió. Créemelo, es un pecado, no debemos de decir eso, sino debemos de darle gracias a Dios por el tiempo que Él nos presta a nuestros seres queridos. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del oro, la plata, Él es el dueño de este planeta. Él puede hacer lo que quiera, nosotros no somos nadie para juzgar a Dios. Yo le pido a Dios que este día te dé paz, que cuando tú me escuches estas palabras puedan ser consuelo en tu corazón si estás pasando algo malo en tu vida. Nuevamente, que Dios te bendiga. Y recuerda, yo soy María Moreno y esto es De la Mano.